continuo, donde en el fondo lo que tenemos es básicamente, yo les digo, mire, imagínense que un servidor, que puede ser un cajero, un peaje, pueden ser ustedes mismos recibiendo llamadas telefónicas en su celular, o sea, ni siquiera tienen que estar en un call center, ustedes están llamando, tienen un celular que les puede, yo no sé los celulares, pero antiguamente cuando teníamos los teléfonos fijos, había una opción donde uno dejaba la llamada en espera. Capaz que los celulares también, sí, porque cuando te aparecen eso a veces uno les puede poner en espera. Así que esto puede ser cualquiera donde uno tiene un servidor y viene llegando gente con un proceso de Poisson de tasa lambda que es constante. O sea, la tasa es constante. El tiempo entre llegada es lambda y es constante. Y el tiempo de atención también es una exponencial de tasa mu. O sea, que si ustedes imagínense en el celular, cada vez que alguien les llama, cosa que ya se da poco, pero cuando les llaman, el tiempo que ustedes hablan por teléfono sigue una exponencial de tasa mu. Imagínense que a ustedes los llaman en forma con una Poisson de tasa lambda, acuérdense que no es tan raro porque eso es la superposición de un montón de personas que llaman en forma independiente con un uniforme, eso les genera la Poisson. Y entonces ustedes cada vez que, imagínense ahora, que cada vez que los llama alguien y ustedes están hablando por teléfono, ustedes aprietan la opción de espera en línea, ¿ya? Entonces, generaría, si uno piensa como cadena Markov en tiempo continuo, simplemente si n, que es acá 0, 1, 2, 3, etcétera, es el número de personas o llamadas o eventos que hay en el instante t. Entonces, cuando hay 0, la única alternativa es pasar a 1 porque alguien entró al sistema y eso va a ocurrir en un tiempo exponencial. O sea que en el fondo esto está representando esta flecha acá, exponencial de tasa lambda. Ponemos lambda nomás por simplicidad. Se asume que es exponencial. Si hay 2 personas en el sistema, imaginen ustedes están hablando por teléfono y ya hay alguien esperando y llama una tercera persona, se pone a la cola y esa persona va a llegar, o sea, en el fondo cuando estamos con 2 personas, ¿con qué tiempo vamos a pasar a 3? De nuevo con un tiempo exponencial de tasa lambda, pero también uno puede terminar la llamada cuando están 2 y pasar a 1, que eso también ocurre con un tiempo exponencial de tasa mu. Entonces, este sistema más sencillo, y ya nosotros vimos, incluso para el nacimiento y muerte, vimos la expresión de este sistema, esto lo vimos en la clase pasada, ¿qué pasaba con las ecuaciones de equilibrio? Acuérdense que acá, en esto, ustedes tienen que plantear pi por q igual a 0. Entre paréntesis, alguien me hizo notar que en uno de los ejemplos numéricos hay un signo, después lo voy a cambiar en la PPT, hay un signo que era en la de las jugueras, que era un menos y está como más o viceversa. Pero después la resolución de la ecuación está bien, fue un typo al traspasar al PPT nomás. Entonces ustedes plantean por pi por q igual a 0, acá la gracia que las ecuaciones siempre tienen 3 incógnitas, o incluso 2 incógnitas cuando la plantean para el primero. Entonces es muy fácil de resolver, y lo que vimos es lo siguiente, que en general ustedes tenían que pi sub i, en términos generales, c sub i por pi sub 0, y c sub i era la pitatoria de lambda j, si ustedes quieren, lambda j, perdón, por mu sub j, esto desde j igual a 1 hasta i. Esta era la fórmula general, o sea que en el fondo, por ejemplo, el c sub 1 era simple lambda 0 partido por mu sub 1. Y así, la c sub 2 era lambda 0, lambda 2, perdón, lambda 1 partido por mu 1, mu 2. Ahora, si es que todos los lambda y los mu son iguales, como en el caso de la MM1, llegan a esta simplicidad aquí, que simplemente C sub i es lambda mu elevado a i. Ups, ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso particular, cuando ustedes quieren resolver, acuérdense que el pi 0 era simplemente la suma de los C sub i desde 0, todo eso elevado a menos 1. Entonces, la pregunta ahora es, ¿esta sumatoria tiene valor? Y lo que vimos en la clase pasada, que esta sumatoria
Si la tasa de llegada lambda es mayor que o igual que la tasa de salida mu, esta sumatoria es infinito, porque estoy sumando infinitos valores que son todos mayores o iguales que 1. Por lo tanto, infinito. Entonces, si vimos que si, este es un pequeño resumen que siempre me voy aquí al chancho un poco, porque lambda mayor que u quiere decir que el pi0 se va a 0 y todas las probabilidades se van a 0. ¿Qué pasa? Que el sistema en el fondo no tiene probabilidad estacionaria y se va al infinito. O sea, el número de personas o eventos acumulados en el largo plazo es infinito. Ahora, si lambda es menor que u, entonces esta sumatoria es súper sencilla, todos la conocen, que es simplemente 1 partido por 1 menos lambda mu, y esta, como esto es menor que 1, esto es positivo y estamos bien. Entonces, cuando este sistema solamente tiene lambda, y quedó medio traspapelado el lambda, a ver, déjenme ver si lo, no, porque esto lo tengo en PDF, no, perdón, esto no en PDF se los pongo a ustedes, ya. Entonces tenemos la solución y tenemos todas las probabilidades estacionarias y tenemos pi0, porque acuérdense que pi0 es simplemente el inverso de esta sumatoria. Así que como conocíamos la sumatoria, tenemos el valor de la sumatoria, simplemente calculamos el inverso y después calculamos todas las probabilidades. Y con esto, lo que hicimos la clase pasada, dijimos, bueno, calculemos las métricas de interés. Entonces, ρ era, acuérdense, la tasa de ocupación, que es simplemente lambda partido por mu, o 1 menos P0, que es, P0 es la fracción del tiempo que el sistema está vacío, por lo tanto, 1 menos P0 es la fracción del tiempo que el sistema está lleno. Después fuimos capaces de calcular el número esperado de clientes, que simplemente es, acuérdense que esto es simplemente K por la probabilidad que hayan K en el sistema. Y por lo tanto, esto es simplemente P sub K, que lo vimos en el slide anterior. Y la gracia es que se puede calcular en forma analítica y tenemos que es ρ partido por 1 menos ρ. El número de personas promedio en la cola es igual, pero ahora fíjense que cuando hay 0 personas en la cola, ni lo consideramos, porque, o sea, en el sistema hay 0 en la cola. Cuando hay 1, hay 0 en el sistema, por la probabilidad que haya 1. Y en general, cuando hay K, ¿cuántos tenemos en la cola? K menos 1. Entonces calculamos el valor esperado y fíjense que como el ρ es menor que 1, esto es siempre mayor o igual a esto. Lo que vimos la clase pasada, que fíjense que está dividido por 1 menos ρ, por lo tanto, cuando yo calculo ρ, que es lambda partido por mu acá, esto está acotado por 1, y el número de personas en la cola o el tiempo promedio, o el número de personas en el sistema es, fíjense que cuando el ρ vale 0, por ejemplo el L, es 0, bueno, en ambos casos, si no llega nadie, pero esto tiene un comportamiento asintótico, mi pulso está medio mal, pero básicamente cuando nos acercamos a la tasa de ocupación igual a 1, se dispara el tamaño de la cola. Entonces, por ejemplo, si ρ vale 0.9, nuestro L, ¿cuánto nos queda? 0.9 dividido por 0.1, o sea, sería 9 personas en promedio en la cola. Pero ahora si yo digo no, quiero tener una tasa de ocupación de 0.99, fíjense que ahora me queda 0.99 por 0.01, o sea, ¿cuánto me queda? 99. O sea, yo pasé de un 90% de ocupación y dije, no, vamos a hacer que el cajero, o el trabajador o la máquina esté súper ocupada, se nos empieza se fijan que crece no linealmente. Ahora aumentaron a 99, en promedio vaya a tener personas esperando en el sistema. Entonces, por ejemplo, si uno está diseñando un cajero, ustedes abrieron un boliche en la playa y venden café, y tienen una sola persona que cobra, hace el café, dicen, porque este es un puestito chico, ¿cómo vamos a tener, en realidad mal ejemplo, vender helado, póngale helado en la playa? Entonces, la persona que atiende hace todo. Entonces, ustedes podrían decir, mire, si él es capaz de hacer entre cobrar y atender a alguien, se demora 5 minutos. Entonces, en 1 hora, esta persona, ¿cuántas personas puede atender?
12 personas, ¿no es cierto? Si se demora 5 minutos, 12 personas en promedio, ¿ya? Entonces, y ustedes saben que la tasa de personas que llega es 11 por hora. Ustedes pueden decir, estamos bien, porque la tasa de ocupación en ese caso llegan 11 por hora y el gallo es capaz de atender 12 personas. Bueno, en ese caso, ustedes tienen que tener claro que la cola, aquí pueden calcular ustedes el LQ, que va a ser el ρ cuadrado, partido por 1 menos ρ, le va a crecer, va a ser bastante larga. Entonces, tienen que pensar ustedes cuando diseñan un sistema que efectivamente puede estar bien diseñado, pero si es que hay otros boliches que venden helado al lado, entonces tienen que tenerlo en cuenta, porque si la cola es muy larga, se le van a ir las personas y se van a ir a la competencia. Si ustedes son el único kiosco que vende helado y son monopólicos y fueron a lo único que le dio la concesión, a lo mejor es una buena alternativa porque simplemente la gente está dispuesta a esperar por el producto. Entonces, eso, ojo, que una cosa puede ser matemáticamente que el sistema converja, pero a lo mejor del punto de vista del servicio que están entregando ustedes puede ser muy mala calidad del servicio. Entonces, el tiempo de espera, ustedes tienen que ver cuánto la gente está dispuesto a esperar, y eso ya entran un montón de otros factores de comportamiento de la gente, de cuál es el nicho, la competencia, etc. El precio. Entonces, por ejemplo, cuando sale, y esto lo han visto ustedes, cuando sale el nuevo modelo del iPhone, la gente hace cola y hace colas largas, porque ahí en el fondo la disposición a esperar es muy alta. Y la gente de Apple, Mac Online, ¿cómo se llama? No está dispuesto a poner más cajeros porque dicen, ¿para qué? Si la gente va a esperar igual. No tienen alternativas, o sea, tienen estudiado ese grupo que es como demanda bastante inelástica, o sea, independiente de lo que pase, van a estar ahí. Ya, después vimos la ley del Little. Oye, le estoy repasando un poco porque no nos vimos hace tanto tiempo que si me chanto con la otra, con lo que viene, no se van a acordar de nada. Pero la ley del Little es una ley súper potente, como le decía John Little, que era un profesor de MIT, que me tocó conocerlo, murió hace no mucho tiempo. Tiene, bueno, entre muchas cosas, esto no es lo único, pero una ley que es aquí independiente de la cadena de Markova, que se cumple siempre en este tipo de sistemas. No voy a entrar al detalle de nuevo, porque si no vamos a demorarnos mucho, pero básicamente, si ustedes tienen un sistema, se me cayó el computador, espérense un segundo. Ahí, si ustedes tienen un sistema y piénsenlo como una caja negra, le da lo mismo si hay un servidor, 10 servidores, cómo atienden, si atienden bien o atienden mal, cuánto se demoran en atenderlo. Pero imagínense que ustedes no ven, pero lo único que ven ustedes es gente que se pone, entra, que llegadas acá. Y ven salidas. ¿Ya? Ojo, que si ustedes tienen una tasa de llegada lambda, que está entrando al sistema, que se pone a la cola, espera, lo atienden y se van. Lambda, llegadas por unidad de tiempo. ¿Cuál es la tasa de salida? Supongamos que aquí, en forma agregada, la capacidad de atención es mu. Mu clientes hora. ¿Cuál es la tasa de salida que yo veo? Imagínense que ustedes ponen esto como una caja negra, o sea, ni siquiera ustedes ven los servidores, no saben cuánto se demoran, nada, pero ustedes ven que van entrando lambda personas por hora y el sistema está en equilibrio, o sea, me refiero, ustedes saben que esto no empieza a llenarse y explota. ¿Cuál es lo que deberían, el número de salidas por hora que deberían, o por unidad de tiempo que deberían ver salir? Qué bueno que dijiste eso, Evelyn, porque es la intuición que está mala, pero me gusta que lo digáis porque era lo que yo quería que se equivocaran. Fíjense que si siempre suponemos, para que haya equilibrio, que lambda es menor que mu, ¿no es cierto? Si no, no hay equilibrio. Entonces, esto sería como una entrada como al Twilight Zone, a la dimensión desconocida, porque imagínate que entran 10 personas por hora, tú miráis, y después veis que salen, imagínate que el mu es 8, y veis que salen 8 personas por hora. Quiere decir que hay 2 que están desapareciendo ahí en la dimensión desconocida, ¿no?
sea, ahora olvídense matemáticas, si ellos le preguntan a su primo chico, dicen, está entrando aquí a los juegos, no sé, yo entro, yo lo que veo es la gente que llega a la montaña rusa y después tengo a mi primo chico que se pone en la salida de la montaña rusa y cuenta todas las personas que salieron durante todo el día de Fantasilandia y lo divide por el número de horas que observó. Si nadie entró y se desapareció en la montaña rusa, lo que entró tiene que ser igual a lo que salió, ¿no? ¿Mm? Ahora, si yo estoy viendo mu clientes por hora, ¿cuál es el truco? ¿Dónde es por qué la Evelyn dijo mu, que es como poco, es como la intuición, ¿no es cierto? Si yo atiendo mu clientes por hora, ¿por qué no veo salir eso? Entonces, ¿por qué está esta como aparente contradicción en esto? ¿Alguna idea? Porque acuérdense que lambda es más pequeño que mu. Entonces acá, lo dije al revés, po. Esto era lambda, mu tendría que ser, por ejemplo, 12. ¿No? Para el caso del análisis el mismo. O sea, aquí entran 10 y salen 12. El análisis lo hice al revés porque puse que mu era más chico, pero para el caso es lo mismo. Están entrando 10 personas y se están generando personas. Estoy viendo salir más de lo que entra en promedio en el día. Porque acuérdense que esto yo podría abrir los juegos y mirar cuántos salieron al final del día. ¿Por qué no salen 12 personas por hora? Porque eso es, esta tasa de atención es mientras el servidor está ocupado. Pero hay una fracción del tiempo en que la tasa de salida es 0. O sea, cuando imagínense que no había justo nadie en la cola. Entonces, hay intervalos de tiempo que veo salir 0 personas por hora. Entonces, cuando pondero los intervalos de tiempo que salen 12 personas por hora por la fracción del tiempo que salió 12 personas por hora, más la fracción del tiempo que no había nadie en el sistema por 0, porque la tasa de salida es 0, entonces les tiene que dar el mismo lambda. ¿Ok? Entonces, claro, si yo, por ejemplo, tengo un peaje camino a Viña y es capaz de atender 10 autos por hora, pero están llegando 5 autos por hora, yo si me pongo después del peaje voy a ver salir 5 autos por hora. Solamente voy a ver salir 10 autos por hora cuando el sistema está lleno, o sea que cuando el cajero está atendiendo todo el tiempo. Pero piensen ustedes que cuando ustedes van de viaje, muchas veces, si ustedes se quedan observando, a veces el cajero, el peaje está vacío. Entonces, todo lo que entra es todo lo que sale, independiente de la tasa de atención aquí. ¿Ok? Ya, entonces lo que demostró Little, que lo choro de esto es que demostró que siempre existe esta relación, que el tiempo, independientemente si es el tiempo en la cola, el tiempo en el sistema, en el tiempo del servidor, la tasa de entrada al sistema por el tiempo, en este caso, que un usuario permanece en el sistema, es igual al número de personas que yo veo en el sistema. Y esta relación, fíjense que no necesita ningún supuesto, más allá de los que están acá, porque simplemente es como una conservación de flujo. Si yo estoy unidades de tiempo en el sistema, y en el equilibrio, cuando yo llego, veo L personas que están delante mío, cuando me voy, yo también tengo que ver L personas que están cuando me voy en el sistema. Supongan ustedes que está en equilibrio. Y por lo tanto, ese número de personas L que llegó, ¿cuánto va a ser? La tasa de llegada por el tiempo que estuvo en el sistema. Aplicando la ley de Little, entonces nosotros pudimos calcular, dado que teníamos los L, pudimos calcular todas estas unidades que son, o sea, todas estas métricas que son tiempo en el sistema, tiempo promedio en la cola, y aquí calculamos de otra forma nomás el largo de la cola. Verificamos que es lo mismo que teníamos antes. Hasta ahí, entonces tenemos todas las métricas de equilibrio. En el sistema M1 hay, déjenme ver cómo estamos de tiempo,
¿Cómo me fue con mi resumen? 10:40 ya. En este caso particular, podemos calcular además cómo se comporta el sistema en estado transiente, que también es interesante. O sea, no solamente, más que transiente, perdón, no, retiro lo dicho, podemos saber el desempeño, porque aquí lo que tenemos son los valores medios. Lo que yo también quiero saber, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que yo me encuentre con un número determinado de personas en el sistema? Yo creo que les mencioné que para el plebiscito del 25 de octubre hicimos un trabajo junto con el CERVEL, que lo que queríamos era modelar, por ejemplo, un centro de votación, donde, acuérdense los que fueron a votar de ustedes, que por ejemplo, un centro de votación tenía 3 mesas, ¿ya? En realidad, la mayoría tenía de 5 en zonas rurales, 10, 20, 30 y más. Entonces, lo que yo quiero calcular, porque nosotros teníamos definido, por ejemplo, acá, los colegios tenían un tamaño, dependiendo del colegio, para la cola, de manera que cumpliera los requisitos del metro de distancia, todas las condiciones de higiene. Entonces, a mí no me interesaba saber el número promedio de los que iban a estar en la cola. Yo lo que realmente quería calcular, suponga que aquí yo tengo espacio para 10 personas manteniendo el distanciamiento social. De hecho, muchos colegios se la arreglaron de distintas formas, pero algunos pusieron unos circulitos donde la gente tenía que estar parado. Entonces, el problema que teníamos es que si llegaba una persona más, ya se iba a producir una aglomeración, porque a veces eso incluso eran gimnasios, salas de clase. Entonces, si yo tengo para 10 personas, como es incierto cómo llegan las personas al sistema, etcétera, yo podría tener 15 y yo no quería que pasara eso. Porque tengo aglomeración y la gente ya no respeta, no puede respetar. Entonces lo que yo quería calcular era, por ejemplo, probabilidad de que en esta cola hubiese más que 10 personas. No me interesaba el valor esperado. Y lo que quería era minimizar esta probabilidad. O sea, yo quería decir, por ejemplo, yo decía, yo creo que esta probabilidad sea menor o igual a 0.01. O sea, que solamente un 1% las veces, durante todo el día de votación, se excediera el tamaño que permitía la cola en ese establecimiento educacional. Entonces, para eso, bueno, después el que está interesado alguna vez se puede conversar conmigo y todo, porque estamos haciendo como un trabajo de investigación con eso, pero básicamente ahí tuvimos que simular todos los colegios y ver que esto no, diseñar aforos afuera, etcétera, para que esto no ocurriera. En el caso de la MM1, la distribución es tan sencilla que se puede calcular en forma analítica. Y fíjense lo siguiente, lo que vamos a ver es que si yo defino W chico como la variable aleatoria que representa el tiempo que pasa un cliente en el sistema, o sea, acuérdense que antes le llamábamos W grande al tiempo esperado que yo estoy en el sistema, ¿no es cierto? Y que eso, ¿cuánto tiene que ser? El tiempo esperado es W por la distribución de W, ¿no es cierto? Nosotros usamos la ley del Little y la calculamos, le sacamos el cuerpo a hacer este cálculo. Pero vamos a ver que la verdad es que sí podríamos hacerlo en forma más que rigurosa, la ley del Little es rigurosa, en forma, podemos calcular la distribución de probabilidades de este tiempo en que yo permanezco en el sistema. Y además tiene un resultado choro, que este W, yo les voy a mostrar ahora, tiene una distribución, miren qué curioso, es 1 menos ρ por mu. Mientras que el tiempo que yo permanezco en la cola tiene una distribución que ya no es continua, porque con probabilidad pi0 yo llego y el sistema está vacío. Entonces, ¿cuánto es mi tiempo de espera? 0. ¿No es cierto? Mientras que si es que el sistema no está vacío, la distribución tiene esta forma, para todo t mayor o igual que 0. Fíjense que no es una exponencial, porque este parámetro no es el mismo que este, así que tiene otra distribución. Entonces, veamos rápidamente la idea de la demostración de esto. Demostremos que el W tiene una distribución exponencial, lo vamos a hacer rápido, es súper fácil. Y primero, ¿cuál es la probabilidad que, fíjense, que la enésima más una llegada sea menor o igual que t?
esto estoy hablando Poisson, así que deberían estar súper aquí, no estar perdidos. Este es S1, este S2 y este Sn más 1, que es todo este tiempo. Cuando llega la enésima más una persona al sistema, ¿cierto? Eso, lo que estamos viendo aquí, un t cualquiera, ¿cuál es la probabilidad que esto sea menor o igual que t? Fíjense que esto, si yo pongo t, si estoy diciendo, esto lo escribí como, es más fácil, la probabilidad de que S más 1 sea mayor que T, ¿no es cierto? Puse 1 menos la probabilidad que el S más 1 esté mayor que T. Estoy preguntando cuál es la probabilidad que el S más 1, el Sn más 1 sea más grande que T, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que haber ocurrido acá? Entre 0 y T. Tienen que haber llegado a lo más n personas, ¿no es cierto? Porque si llegan más de n, quiere decir que el S sub n más 1 estaba acá adentro, que es lo que no queremos. Esto es Poisson, chiquillo, ¿ah? Así que si no lo tienen claro, pregúntenme. O sea, la probabilidad de que el tiempo de la persona n más 1, la llegada de la enésima más 1, sea más grande de t, es totalmente equivalente a decir que entre 0 y t llegaron a lo más n. Porque si llegan más de n, quiere decir que el n más 1 llegó antes de t. Diego, ¿estamos? ¿Sí? Levanta el dedo. Ya. Ignacio Zúñiga. Cri, cri. Evelyn, ¿cachaste esto que estoy escribiendo? Ya. Entonces, bueno, y aquí es trivial, porque esto es simplemente que lleguen entre 0 y n, es simplemente la suma de las Poissones entre 0 y n. ¿No es cierto? Profe, ¿puedes repetir la última parte? Por Ya. favor. Mira, Gracias. ya, espérate ya, Lucas, que lo voy a repetir, porque le iba a preguntar ahora por qué aparece mu acá. Entonces, Eso. ya, buena ya, Lucas. Mira, si hay n clientes en la cola, en el fondo, esto es lo que quizás me salté este pedazo, y ahí les va a quedar claro por qué el mu. Si hay n clientes, cuando llega el n más 1, si hay n clientes en el sistema, ¿cuánto tiempo va a esperar esta persona para que se vaya del sistema? O sea, yo llego, fíjate que aquí hay un servidor, o sea, hay una persona aquí adentro, ¿no es cierto? Y además veo otra aquí, otra acá, otra acá. Y si yo soy el Sn más 1 que llegué aquí, soy la persona en S más 1, ¿cuántas personas delante mío veo? Perdón. N. N, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo va a transcurrir para que yo me vaya? SN por la tasa de salida. O sea, el tiempo es una variable aleatoria, así que vamos a tener, es la suma de Claro, eso. exponencial de tasa mu. Cuando este se vaya, entra esto y va a ser una exponencial de tasa mu. Cuando se vayan estos dos, va a entrar esto, es una exponencial de tasa mu. Por lo tanto, el S sub n más 1, cuando yo llego al sistema, espero la suma de el que se está atendiendo, el segundo en la cola, hasta el T sub n, más el tiempo que me demoran a mí en atender. O sea, ese sub n más 1 es el tiempo que yo voy a permanecer en el sistema si es que hay n personas delante mío. ¿No es cierto? Porque si yo veo, cuando yo llego a la cola, si hay n personas delante mío, voy a tener que esperar a que atiendan todas a esas personas, que es n la suma de n exponenciales de tasa mu.
más el tiempo exponencial que se demoran en atenderme a mí para irme al sistema. O sea, en el fondo tengo que, para irme al sistema tengo que esperar un tiempo que es la suma de n más 1 exponenciales. Y la suma de n más 1 exponenciales es una Erlang. Y por lo tanto sabemos que ese n más 1 es una Erlang. Ahí, hay que ver, Erlang. ¿Ya? Y por lo tanto, en estricto rigor, yo podría calcular esto. Y cuando ustedes integran la Erlang, le da esto. Eso es, tienen que, acuérdense que yo les di la distribución de la Erlang, o googlean Erlang Distribution, y está en todas partes, y tienen que integrarla. La única lata que hay que integrarla por parte n veces hasta que llegan a esto. Entonces, en vez de hacer eso, lo que uno dice es, bueno, pero esto es lo mismo si esto es la enésima llegada. Aquí usan lo de Poisson, lo que estamos hablando, que si este tiempo del n más 1 es menor o igual a t, o equivalentemente mayor o igual a t, quiere decir que en esto, entre 0 y t, se producen n, en este caso, salidas del sistema. Llegada, salida, da lo mismo. O sea, n eventos. ¿Ya? Entonces, por eso que podemos usar el razonamiento y ponerlo directo, esta fórmula acá. El razonamiento de la Poisson. O si no, hay que integrar la Erlang, que también esto es simplemente la integral entre 0 y t de la Erlang, que también lo pueden hacer, y van a llegar exactamente a esta fórmula que está acá. Es idéntico. Pero hay que hacer ordenado, y se acuérdense cuando ustedes hacían integral por parte en forma como recursiva hasta que llegaban al final. El que se entretiene en eso lo puede hacer. Entonces, aquí, la probabilidad que el tiempo en que yo estoy en el sistema, acuérdense que aquí le puse, vamos a poner esta, la probabilidad que el tiempo que yo estoy en el sistema sea menor o igual a t, es todo esto. Por lo tanto, mayor que t es el pedazo que queda acá nomás. Y por lo tanto, ahora digo, ¿cuál es la probabilidad que el tiempo que yo estoy en el sistema sea mayor que t, pero yo no sé cuántas personas llegamos? Delante, en la slide anterior, calculamos esto. Dado que habían n personas delante mío. Pero ahora tengo que calcular probabilidad total, porque yo no sé cuánta hay. Entonces, multiplico la probabilidad que hayan n personas delante mío y sumo sobre todos los valores. ¿Cuál es la gracia? Que esto es simplemente pi sub n, que es lambda partido por mu por, perdón, elevado a n por p0. Y esa la teníamos calculado anteriormente, y es esto que está acá. Rho a la n por 1 menos rho. Acuérdense que rho es lambda partido por mu, que se usa mucho para evitar esta notación, para que se lo aprendan. Rho, tasa de ocupación, igual a lambda partido por mu. Por lo tanto, esto lo reemplazamos por esto. Y entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¿De dónde salió esto? De la slide anterior. La slide anterior sabíamos que la probabilidad que el tiempo de espera sea mayor que t si yo llego y hay n personas, reemplazo esta fórmula que está acá, la reemplazamos acá. Y el resto es álgebra. Porque aquí fíjense que la primera sumatoria, ¿qué es lo que dice? Estoy sumando sobre L, entonces saqué todos estos términos. Perdón, estoy sumando, invertí la sumatoria, todo lo que estoy sumando sobre N, y que no depende de N, lo saco para acá, y me queda este pedacito que es esta sumatoria que solamente depende de N. O sea, invertí la sumatoria, hice todo. ¿Se acuérdense que ustedes pueden invertir la sumatoria? Y dije, voy a sumar primero sobre todos los valores de n, y después saco de la sumatoria todo lo que no depende de los índices, que en este caso es elevado a menos mu t, y hago el álgebra aquí simplemente, porque esta sumatoria es conocida, le puedo cambiar, acuérdense que ¿cómo le cambian ustedes el índice a la sumatoria? En este caso le restan L arriba y abajo, y aquí le suman L. Esas son cosas que se acuerdan ustedes, ¿no es cierto? Cuando quieren hacer partir la sumatoria desde 0, le restan L, y donde dice N le suman L. Hacen el álgebra, esto ya es simplemente álgebra, y llegan a que esto es esta sumatoria de acá. O sea que la probabilidad que el tiempo que yo estoy en el sistema sea
mayor que t es simplemente e elevado a menos mu 1 menos rho t, que implica el W sigue una exponencial de tasa mu 1 menos rho. O sea, que ahora podemos calcular, por ejemplo, si yo les digo, mire, la tasa de atención es 8, la tasa de llegada es lambda igual a 5, rho es 5 octavos, implica 1 menos rho es 3 octavos, y por lo tanto W es un tiempo exponencial de tasa mu, que sería 8 por 1 menos rho, que sería, o sea, todo esto me queda 3, si es que hizo los cálculos bien. 1 menos rho es 3 octavos, por mu, que es 8, le queda 3. Entonces yo ahora le puedo preguntar, ¿cuál es la probabilidad que cuando ustedes lleguen al sistema, esperen más de, pongamos esto que son todos estos llegadas por hora, por ejemplo? Entonces le digo, ¿cuál es la probabilidad que ustedes lleguen y tengan que estar, imagínense que están apurados y quieren hacer un trámite al banco y ustedes tienen 1 hora para hacerlo? Entonces ustedes quieren saber cuál es la probabilidad que en el banco esté más de 1 hora. Entonces, ¿qué tendrían que calcular? La probabilidad que W sea mayor o igual a 1, y esto, como sabemos que el W exponencial es simplemente e elevado a menos 3 por 1, e elevado a menos 3. Y ahí tendría la probabilidad que ustedes en el banco tengan que esperar más de 1 hora. Entonces, súper útil, porque ustedes no quieren solamente para algunas cosas quieren los valores esperados, pero para otras quieren saber, por ejemplo, en esto, o sea, ustedes tienen un tiempo limitado, quieren saber cuál es la probabilidad que ocurra esto. Por ejemplo, ¿dónde no, creo que en el Jumbo, en alguna, el Jumbo ha cambiado de ofertas ante la pandemia, ahora ya yo ni voy al supermercado, pero era, si usted llega a la cola, tenía la garantía de que la cola, usted cuando se pone a la cola, no va, si hay más de 3 personas en la cola, automáticamente se abre un cajero nuevo. Y si no, porque podrían estar todos ocupados, entonces ya ni me acuerdo, pero a veces te ofrecían la compra gratis o qué sé yo qué. Entonces, cuando uno hace esa oferta, tiene que calcular cuál es la probabilidad de ocurrencia de eso, y porque en el fondo hay un costo, ¿no es cierto? Entonces tengo que decir, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia? Primero, el Jumbo lo que quiere es, ojalá nunca tener que pagar nada, o sea, tener caja suficiente para pagar, para poder abrirla. Pero uno puede calcular ¿cuál es la probabilidad que un cliente cualquiera llegue y ya no se puede abrir ninguna caja? Todos tengan más de 3 clientes o tengan 3 clientes. Entonces, suponga usted que la compra gratis, entonces yo quiero calcular en el día cuál es el valor esperado del costo en compras que voy a tener que pagar. Vamos a ver la segunda pata de esto, que es, y aquí es la misma lógica, entonces se los voy a dejar, vamos a ir más rapidito. Ya, estamos todavía bien. Entonces ahora WQ. WQ es lo que yo espero. O sea, le voy a restar, porque acuérdense, cuando yo voy al servicio, yo tengo un tiempo en la cola más un tiempo de atención. El W que calculamos era la suma de los dos. Pero en muchas situaciones a nosotros solamente nos interesa el tiempo de espera. En el otro caso nos interesaba todo, porque yo decía, no puedo estar en el banco más de 1 hora porque tengo que dar la prueba. Pero, por ejemplo, cuando uno va al doctor, es bien sabido que la gente es lo que se fija en el tiempo de espera, pero cuando ya uno entra a la consulta es como, es un servicio mío, entonces ya me importa un rábano si el doctor se demora mucho o no. O yo voy a un restaurante, lo que para mucha gente lo irrita es esperar hasta que está su mesa desocupada. Entonces quiere saber el tiempo de espera, pero uno controla el tiempo de la mesa, pues si quiere comer rápido se va luego. Entonces, ¿cuál es el tiempo de espera? Va a ser 0 si yo tengo la buena suerte que llego y el sistema está vacío. Entonces, con probabilidad P0 hay una discontinuidad, pero 0. Ahora, si yo llego y hay N clientes, con N mayor que 0, ¿no es cierto? Quiere decir que yo llego y veo N clientes delante mío, uno en la caja, y después acá hay N-1 y un gallo acá. ¿Cuánto voy a tener que esperar hasta que me atiendan? Ahora en la sumatoria de las exponenciales de parámetro mu, pero entre 1 y n.
Porque yo antes contaba el tiempo, eran n más 1 exponenciales, ahora cuento n nomás. Porque cuando atienden a este gallo, a este, aquí estoy yo, y ya entré a que me atendieran. Entonces, ahí paro de contar los tiempos. Y por lo tanto, aquí la probabilidad que ese tiempo de espera sea mayor que t es de nuevo la probabilidad que yo espere más que t unidades de tiempo si es que hay n personas en el sistema, o la probabilidad que hayan n personas en el sistema. Y aquí el razonamiento es el mismo. ¿Cuál es la probabilidad? Esto de nuevo es una Erlang con parámetro n, que son el número de la sumatoria de los exponenciales, y tasa mu. Pero, al igual que en el caso anterior, ahora puedo hacer el mismo razonamiento y esto lo transformo a que en el intervalo entre 0 y t tienen que haber entre 0 y n menos 1 llegada para que la enésima ocurra después de t. Y de aquí en adelante, chiquillos, álgebra. O sea, es el mismo ahora empieza a ser, cambian el orden de la sumatoria, sacan los términos que no dependen de las variables mudas, hacen la sumatoria y les queda algo sencillo, pero que no es un exponencial. Les queda rho por e elevado a menos mu, 1 menos rho t. Así que esto es... si tienen que calcular algo, van a tener que hacer la integral como corresponde. Aquí no tienen unas fórmulas como en el caso de la exponencial que ya conocían. Entonces, ahora podemos además calcular las varianzas, porque la varianza, acuérdense que es simplemente la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Entonces, tienen la variable aleatoria, pueden calcular cada uno de esos términos, y aquí les doy los resultados, porque de nuevo, esto es como curso de probabilidades. La varianza de W tiene esta fórmula y la varianza de WQ tiene esta fórmula. ¿Por qué son importantes las varianzas? Porque fíjense que ustedes antes habían calculado que el tiempo promedio era, que es lo mismo que la esperanza de este W chico, y me olvidé cuánto era de memoria, no me lo sé de memoria, pero busquémoslo aquí, es 1 partido por mu menos lambda, acuérdense eso, ¿eh? 1 partido por mu menos lambda. 1 partido por mu menos lambda. Entonces es el tiempo esperado, pero a uno también le interesa saber la varianza. O sea, si me dicen, oye, con mu igual a 12, lambda igual a 10, tenemos que mi tiempo esperado va a ser 1 partido por media hora. Pero yo quiero saber con cuánta varianza va a ser eso, porque puede ser que en promedio me demore eso, pero a lo mejor a veces me demoro 10 minutos, a veces 40 minutos y ya me cambia mi decisión. Entonces fíjense que aquí la varianza del W va a ser 1 partido por el mu cuadrado, que es 144, 1 menos rho, ¿cuánto sería el rho aquí? 10 partido por 12. O sea, va. Así, pues. De nuevo lo hice al revés, usted no me dice nada. No, está bien. Lo que pasa es que el rho, está bien, no, está bien, está María. Ya, entonces 1 menos rho, ¿cuánto es 1 menos rho? Sería 2 doceavos al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Y esto cuánto me daría? Me meto en estos cachos que no importan mucho. Entonces aquí la varianza, si es que no dice nada, lo dice todo bien, es 1/4 de hora. O sea, ¿cuánto es 1/4 de hora? 15 minutos. Entonces yo me voy a demorar en promedio 10, pero una varianza de... no, pero esto es la varianza, así que la desviación estándar es más pequeña, estos son 15 minutos cuadrados. Entonces la varianza es raíz de 15 minutos. Entonces ahí como que puedo dimensionar un poco cuánto es la varianza del sistema. Fíjense que mientras más grande es el mu, la varianza es más pequeña. Sin embargo, mientras más grande es el rho, acuérdense que es la tasa de utilización, empiezo a estresar el sistema para que
la persona trabaje harto, está casi todo el día ocupada. El 1 menos ρ se hace más pequeño, ¿no es cierto? Y por lo tanto la varianza crece mucho. Entonces, otra cosa que después ustedes en los cursos ya más de gestión de operaciones van a ver es que esto es la matemática, pero después cuando uno diseña un sistema, tiene que tomar, la ingeniería industrial es tomar todos los conceptos que conocemos. Entonces uno dice, ya puedo hacer que la tasa de utilización este gallo esté todo el día trabajando, pero a lo mejor el tiempo de espera va a aumentar, pero además la varianza aumenta mucho. ¿Mm? Y la varianza implica que también es algo que depende del sistema, pero la mayoría de los sistemas donde está involucrado personas, nosotros no queremos varianzas grandes psicológicamente. O sea, yo quiero, por ejemplo, si voy a esperar 15 minutos, ojalá que espere 15 minutos. ¿Mm? Es mejor esperar siempre 15 minutos que a veces 1 hora y a veces 0 minutos. Obviamente, esto ya cae en la parte de psicología de los tiempos de espera, porque esto no todos vamos a pensar lo mismo. ¿Mm? Hay toda una disciplina, yo les voy a subir un paper que es muy entretenido, que tiene que ver con, justamente se llama la psicología de los tiempos de espera, que no tiene que ver solo con lo cuantificable, como por ejemplo, y esto es, hay varios papers donde han hecho estudios con grupos de control, grupos que están bajo experimentación, de manera que son bastante serios los resultados. Y por ejemplo, les digo algunas cosas que pasan, que la incertidumbre aumenta la percepción del tiempo de espera. ¿Mm? O sea, si yo, por ejemplo, a lo mejor a alguno le ha pasado que se suben a un avión, se ponen el cinturón de seguridad y la cuestión empieza a moverse y de repente queda parado y el piloto no dice nada. ¿Mm? Entonces, uno no sabe si el avión está parado porque hay una cola de aviones antes de uno que van a despegar o porque el piloto se dio cuenta que el motor no le prendió alguna luz y por lo tanto se produce esta cosa como ansiedad, incertidumbre, y ese tiempo de espera, por ejemplo, se hace mucho más largo que si el piloto dijera, oye, le anuncia el motivo de, lo que está sucediendo, de la causa de la espera. ¿Mm? Por ejemplo, también he sabido que el tiempo de espera cuando uno no está entretenido se hace más largo. Y entretenido, por eso ahora ustedes ven que pasan noticias, que le pueden poner música, los que han ido a los parques de entretenciones tipo Disney, tienen todo un grupo de profesionales a cargo de eso, donde la gente está esperando y no se da cuenta que está esperando. Entonces uno a veces entra a la cuestión y uno cree que llegó y está 20 minutos más, pero está pasando por algunos lugares donde están pasando ya videos de cómo va a ser el juego, o está inspirado en no sé, ya ni sé cuáles son de Disney o no, pero en rock and roll, entonces les muestran ahí la guitarra de Aerosmith y la cuestión, entonces, pero es simplemente tiempo de espera. Pero está también comprobado que si yo distraigo a la gente, la percepción, o sea, cuando la gente dice cuánto esperó, asume que subestima los tiempos de espera. ¿Mm? Esperar solo es mucho peor que esperar acompañado. Por lo tanto, cuando ustedes esperan en un call center, esencialmente están solos porque no saben quién más está. Es mucho peor que si ustedes están esperando hay más gente. Porque uno dice, a lo mejor llega un lugar y el único, uno empieza a dudar si es que se equivocó de horario, si irán a abrir, si me vieron, a lo mejor uno va a preguntar. Entonces, hay muchas otras formas que como ingeniero ustedes pueden manejar los tiempos de espera. O sea, que no es solamente la parte cuantitativa, que es objetivamente esperamos una cierta cantidad, sino que les voy a subir un paper que es muy interesante porque son igualmente importantes que los tiempos objetivos de espera. Entonces, resumiendo la MM1, tenemos todos estos resultados que los acabamos de ver. Más los tiempos acá que ya teníamos antes, que son los tiempos del W. Déjenme ver ahora, ya alcanzamos a ver un caso más, que es lo mismo que el caso anterior, así que voy a ir más rápido, pero donde ahora hay servidores. O sea, por ejemplo, van al banco, hay cola única, pero entran y hay 2 cajeros. Entonces aquí S sería igual a 2. Entonces ahora la cola se ve idéntica, pero fíjense que igual en el caso de
que vimos de estas jugueras que hacían jugo, cuando hay una persona en el sistema, la tasa de salida es mu. Pero si ahora hay 2 personas en el sistema, la tasa, aquí supongan ustedes que viene de aquí, la tasa de salida es 2 mu, porque ¿cuál va a salir primero? El mínimo de las 2 personas. Si tienen S servidores, la tasa de salida es S mu. O sea, hay S personas en el sistema, quiere decir que están todos los cajeros ocupados. ¿Cuándo va a salir la siguiente persona? ¿Cuándo se va a ir la siguiente persona? Es el mínimo del T1, del T2, hasta el T sub S, y ese es simplemente una exponencial de tasa S por mu. Fíjense que cuando ya tengo más personas, desde aquí en adelante, hay cola, porque ahí tengo todos los servidores ocupados. Entonces aquí cuando tengo S más 1 quiere decir que ya hay una persona en la cola, por lo tanto la tasa de salida quedan S mu. Y acá, lo único que tenemos que hacer ahora es, acuérdense que el S sub n en general era lambda 0 por lambda 1 por lambda n menos 1 partido por mu 1, mu 2, mu sub n. Entonces aquí lo único que hay que hacer es, arriba el numerador es siempre constante, así que el lambda n. ¿Y por qué le aparecen 2 pedazos abajo? Porque el denominador, acuérdense que este es mu, este es 2 mu, etc. Entonces aquí lo que les pasa que si para n entre 1 y s le queda lambda partido por mu elevado a n partido por n factorial, porque era 1 por 2 por 3, etc. Si ya tienen más de s personas, acuérdense que la tasa de salida se estanca en s mu, y por lo tanto les queda esta fórmula, lambda partido por mu elevado a n, s factorial, y después por Sn menos S. O sea, si por ejemplo tienen S más 1, les queda S factorial por S, porque se le estanca ahí en el valor S mu. Ahora, queremos calcular, para calcular nuestras ecuaciones de equilibrio, tenemos que calcular la sumatoria de Cn, por ejemplo, para calcular pi0, n igual 1 hasta infinito, o 0 hasta infinito, y por lo tanto le van a aparecer esta sumatoria, y las sumatorias que tienen que acordarse, que en la MM1 usamos esta, ahora hay que acordarse de esta sumatoria también, que esto es cuando A menor que 1, ¿eh? Ojo, esta sumatoria si el A es mayor que 1 no convergen, se van al infinito. Entonces, para ir terminando, esto es idéntico al caso anterior, pero ahora, ¿cuándo este sistema converge? Le quedan sumatorias, fíjense que las sumatorias que les quedan van a ser sumatorias donde les va a aparecer, bueno, tienen que escribir todas estas, las vamos a ver acá, ¿no? Por ejemplo, si lambda es menor que S mu, o sea, ahora vamos a definir un ρ igual a S mu, entonces estas sumatorias convergen. Si no, perdón, si esto es menor que 1, me faltó ese detalle. Si no, las sumatorias no convergen, ¿ok? Entonces, si es que es esto, las sumatorias quedan decentes, medias son expresiones largas, pero le queda esta sumatoria que está acá. Ahora fíjense que ahora ρ es la tasa de utilización, porque piensen lo siguiente, sigue siendo la tasa de utilización, porque imagínense que ustedes tienen lambda, llegan 10 personas por hora, y tienen el mu de cada servidor igual a 6 personas por hora. Uno podría decir, lambda partido por mu es mayor que 1, no convergen. Pero supongan ustedes que S igual a 2, o sea, tienen 2 servidores. Entonces, ¿cuántas personas en realidad son capaces de atender? 2 mu, pues son capaces de atender a 12 personas por hora. Entonces, para que el sistema converja, ustedes tienen que tener que esto es menor que 1. Y esto sigue siendo la tasa de utilización, porque fíjense que la tasa de utilización
Rho, en este caso sería lambda partido por 2 mu, les quedaría 10 partido por 12, ¿no es cierto? O sea, la tasa de utilización serían 5/6, ¿ya? Pero también es la tasa de utilización de cada cajero, porque si ustedes se imaginan, tienen 2 cajeros, viene una demanda que es lambda igual a 10, en estricto rigor, como se dividen en cada uno en la mitad, para cada uno se van 5 y cada uno tiene un mu igual a 6. Por lo tanto, individualmente también su tasa de utilización es 5/6. Entonces, que es el mismo Rho que acaban de calcular arriba de esta forma. Entonces, la tasa de utilización, recuerden, cuando ustedes tienen S servidores, está dado por lambda partido por S mu. Y que es también qué fracción del tiempo está ocupado cada uno de los servidores. Porque de nuevo, insisto, si la demanda es lambda o la llegada es lambda, cada servidor lo que ve como demanda es lambda partido por S, porque se van distribuyendo. Entonces, implica que la tasa de cada servidor es lo que ve dividido por su capacidad de atención. Entonces, corresponde también a su tasa de utilización. Y aquí, si ustedes calculan esta sumatoria que estaba en la página anterior, acuérdense que el P0 es simplemente todo ese corcho elevado a menos 1, y después P sub n, acuérdense que es el C sub n, estos son los C sub n, perdón, aquí me faltó este pedazo, por pi 0. O sea, aquí ya no le escribo la expresión completa porque uno tiene que calcular el pi 0 y después los pi sub n. Fíjense que igual es re sencillo, si uno lo programan en cualquier software que usen, esto depende de 3 parámetros, depende de lambda, de mu y de S, nada más. Por ejemplo, si tienen 2 servidores, esta sumatoria le queda entre 0 y 0, o sea, les queda lambda mu elevado a 0 partido por 0 factorial. O sea, les queda un 1. Y nada más, se le acabó la sumatoria. Y aquí le queda lambda partido por mu al cuadrado dividido por 2, 1 por 1 menos lambda partido por S dividido por 2. O sea, le quedan 2 términos, los suman y tienen el pi 0. Entonces, esto, en estricto rigor, es súper sencillo si ustedes lo programan como función de S y calculan esta sumatoria. O sea, ustedes lo pueden calcular, desde el punto de vista matemático, es súper sencillo. Entonces, resultado, por ejemplo, si yo aplico, yo podría querer estar interesado en calcular LS, que es el número de personas promedio en los servidores. Entonces, ¿qué es lo que es el número promedio de personas en los servidores? A veces ustedes van a estar mirando, a veces 0, no hay nadie. A veces 1, que hay un servidor ocupado, y a veces 2. Si tienen ese servidores, lo máximo que pueden ver es ese. Entonces, primera cosa, cuando calculen ese número, si les da más de ese, quiere decir que hicieron algo malo. Aplico la ley de Little. Y la gracia es que, fíjense que en este caso sí, yo sé cuánto es WS, que ese es el tiempo promedio que una persona está en el servidor. Me da lo mismo qué sistema es. Cuando yo entro al servidor, ¿cuánto tiempo estoy? 1 partido por mu. Si mu es el tiempo que me demoran en atender una exponencial de tasa mu, pues 1 partido por mu. Por lo tanto, fíjense que me queda que lambda partido por mu es igual al número promedio de servidores. Y aquí lo escriben de otra forma, porque acuérdense que Rho es lambda partido por S mu, y por lo tanto se cancelan aquí para dejarlo en función de Rho. Pero es totalmente equivalente. Este número, fíjense que no es menor o igual a 1 necesariamente, porque si por ejemplo lambda vale 10 y mu vale 6, lambda partido por mu en este caso es 10 dividido por 6, o sea, es 5 tercios, o sea, es 1, 2 tercios. Y está bien, porque si yo tengo, por ejemplo, 2 servidores,
yo quiero ver yo voy a ver más de una persona en el sistema. O sea, el número de personas que yo veo en el sistema tiene que ser menor o igual que el número de servidores. Después, LQ, y aquí vamos a terminar, chiquillos. LQ, el número de personas promedio en la cola. ¿Cómo lo calculo? Bueno, van a ver, si hay N personas en la cola, perdón, en el sistema, ¿cuántas personas en la cola hay? N-S, porque hay S que se están atendiendo. Y sumo desde ns más 1 hasta infinito. Para n menor o igual a s, no hay cola. O el término que tendría que multiplicar a p sub n es 0, ¿no es cierto? Sí, porque si hay menos que el número de servidores no hay cola. Entonces ahora, ¿qué es lo que hago? Reemplazo p sub n por su expresión, hago todo el álgebra y me queda esta expresión. Aquí no se ve tan elegante porque es más complejo nomás. El P0 ya sabemos calcularlo. Con esto, ¿qué podemos hacer? Tenemos el LQ, tenemos el LS, podemos calcular el S, que me da esta expresión de acá. Ley de Little, aplico, tengo el tiempo que yo espero en el sistema. Y aquí voy a quedar, acá es el resumen, simplemente es de la MMS, tenemos cuál es la definición de ρ, menor que 1 para que converja, sabemos calcular el P sub 0, con eso sabemos calcular el L, el LS, el LQ también, porque lo tenemos en las slides anterior, o esto es L menos LS, que es lo mismo. Tenemos el W y el WS, por lo tanto el WQ es simplemente W menos WS también. Bueno, hasta aquí vamos a quedar, porque después ya viene el siguiente caso, que es cuando tenemos una capacidad limitada, y eso lo vamos a ver la semana siguiente, porque aquí estamos, no la semana siguiente, el viernes es la última clase. Aquí estamos suponiendo que todos los que llegan pueden esperar, pero hay sistemas donde se cierra la puerta y se tienen que ir para la casa. Así que eso vamos a ver la otra semana. Lo que le iba a preguntar ahora, les dejo unos 5 o 10 minutos, si tienen dudas para mañana. Dudas, anoche les subí las pautas de las 2 guías. Así que el que no ha estudiado nada puede empezar a mirar eso por lo menos. Estoy sacando esto y vamos a dejar de compartir. Ya. Ya, chiquillos, les dejo unos minutos por si acaso tienen dudas, los que ayer no alcanzaron a preguntar, alguna duda puntual de la materia. Ahora estoy hablando que Ana marcó en un continuo y proceso de Poisson. Evelyn, ¿tú no tenías una duda? Sí, tengo, me estaba desmuteando. Entonces. Tengo tres dudas. Cuando estamos en el proceso de Poisson y pasamos a las probabilidades, por ejemplo, en el ejemplo de los perros y los gatos, y pasamos como al complemento de la probabilidad. ¿Por qué hacemos eso? Como que sé que lo hacemos, no, también lo hago. No, dame un ejemplo, porque eso te puedo yo creo que la mayoría no cacha que estáis preguntando y vamos a quedar como, déjame, voy a compartir la pantalla para poner un whiteboard y poder escribirlo, ¿ya? Lo voy a buscar, estoy buscando. Se me perdió aquí donde comparto la pantalla. Porque si no, si empezamos a hablar en abstracto, yo creo que van a quedar todos muy colgados, incluyéndote tú. Entonces, dame el ejemplo. ¿La probabilidad de qué? Estoy buscando. Ya acá. La pregunta es así. El que quiera vaya preparando mientras, chiquillos. Determina la probabilidad de que hayan llegado K gatos durante el día si se sabe que llegaron N mascotas en total. Durante el día, ya pongámosle que es todo el horizonte, que sea gatos, dado que llegaron, ¿cuántas? N mascotas en total. Sí. Eso es lo que te están preguntando que calcule, ¿no es cierto?
Y también hay perros. Claro, gatos más perros son las mascotas. Entonces, esto yo aquí, mira, parte 1 es que sepan lo que le están preguntando. O sea, ¿está claro, Evelyn, la probabilidad que escribí arriba? Sí. Ya. Sí. Entonces, aquí olvídate proceso Poisson, yo siempre les digo, escríbanlo como probabilidades. Esto, ¿no es cierto? Ujú. Ya, la probabilidad de B es la probabilidad de que el número de mascotas sea M, y esa es trivial, ¿no es cierto? Porque simplemente E elevado a menos lambda T por lambda T elevado a M, partido por M factorial, donde lambda es lambda de los gatos más lambda de los perros. Ujú. ¿Hasta ahí estamos? Sí, súper, está ahí. Entonces ahora, probabilidad de A y B. Bueno, no sé por qué me corta el lápiz. Entonces, la probabilidad de que el número de gatos está como lento para escribir, sea K, y el número de mascotas sea M. Fíjate que primero yo no puedo multiplicar estas dos probabilidades, porque estos eventos no son disjuntos. O sea, perdón, independientes. Déjeme responderle a los a los auxiliares, porque me están poniendo que nos juntamos en 5 minutitos, seguramente con dudas de la prueba, que yo siempre me junto después de la clase con ellos, y yo le voy a decir, aún respondiendo preguntas. Ya. Entonces, ups, no hay que ver lo que me apareció acá. No save. ¿Dónde está mi whiteboard? Ahí. Ya. Entonces, Evelyn, ¿por qué típicamente uno dice probabilidad de esto por la probabilidad de esto? No, porque este evento no es independiente de este otro evento. Si yo te digo que el número de mascota es 10, ¿cuál es la probabilidad que el número de gatos sea 12? No puede ser, pues no pueden ser No más puede gatos ser, que es mascotas. 0. Y eso te prueba con un ejemplo que no son eventos independientes. Porque tener información de uno te da información del otro. ¿Ya? Ah, Entonces, por lo tanto, aquí tengo que hacer algo distinto, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo hago, digo, bueno, pero esto sí lo puedo transformar por un evento que es totalmente equivalente, que es, pido que hayan K gatos, pero en vez de decir que hayan M mascotas, yo digo, voy a decir que la cantidad de perros tiene que ser M menos K. ¿Son los mismos eventos? Para ver los mismos eventos es que si ocurre esto, implica este otro y viceversa. Entonces, si llegaron K gatos y M mascotas, ¿implica que llegaron M menos K perros? Sí, ¿no es cierto? sí. Y por otro lado, si miro ahora lo de la derecha, si yo sé que llegaron K gatos y M menos K perros, ¿implica que llegaron M mascotas? Sí. Bueno, y Sí. esta parte ni la veo porque es la misma, pues implica que hay K gatos. Por lo tanto, eventos, este evento A y B lo transformé en un evento C y D, o sea, este evento A y B lo transformé en un evento A y C, pero que son idénticos, o sea, si tú haces un diagrama de evento, te van a quedar las mismas casos favorables. Ah, ya. Ya. Y Y tengo otra duda. ahora sí puedo multiplicar estas dos probabilidades. ¿Por qué? Porque ahora nosotros sabemos que, más aún, ellos te dicen en el enunciado que la llegada de perros y gatos son independientes unas de otras. Y ahora, por lo tanto, ya aplico la fórmula, ya el resto es álgebra. ¿Te quedó claro, Evelyn? Sí, ahora sí. Ya. Ahora sé por qué lo hago. Ya. Yo tengo otra duda. Estaba viendo el auxiliar de este mismo tema. Y el aux dijo que era como muy complicado hacerlo así. Como porque hay que hacer integrales y Pero es muchas que no me has cosas. dicho qué, po. De primero dime el problema, si no sé de qué me estáis hablando. El problema es el aux. También lo tengo acá. Es el mismo esquema de problema. Es de unos posits. ¿Ya? Y preguntan. No me lo sé de memoria, así que dime cuál es la duda. No, la duda es porque el aux dijo con el mismo esquema, este mismo esquema de las probabilidades
de las probabilidades porque era como tan complicado, lo hace como directamente. Pero ¿Cuál es la no, duda? ¿Que no lo entiendes? No te entiendo la duda. no es como una duda, es como que me confundió, pero no estoy confundida, porque sí lo puedo hacer como lo hace usted. Y O sea, tengo la otro, verdad es que yo les dije el otro día en clase que muchos de estos problemas tienen distintas formas de verlo y algunos son más fáciles de resolver que otros, pero deberían ser la misma. O sea, si están usando bien la lógica, es la misma solución. ya. Y la otra duda que tengo es con el apunte. La página 70, es el ejercicio del bus. ¿Ya? Eh, Ya. A ver, hay un, déjame abrirlo yo porque si lo abrís tú, debo compartir. Espérenme un segundo. Esto lo tengo en docencia, ¿ya? Les comparto el tiro la página. ¿Qué página es? 70. Espérenme que me está cargando. Página 70, 75. Ya les voy a compartir la imagen. Ahí tienen que haber estudiado lo otro. Pues yo les puse un apunte incluso en clase para los que no entendían. Esto de los estadísticos de orden. ¿A dónde está? Pero yo no veo el problema del búho en la página 70, ¿estoy segura? Eh, No, en la página 68 lo veo yo. sí, 68, 1070. Déjenme compartirle la pantalla ahora. ¿Lo ven o no? Ya está cargando. Ahora sí. Ya. Ya. ¿Cuál es la pregunta, Evelyn, para centrarme en eso? Porque hay como un cambio como de argumento en la sumatoria. Ese Ya. cambio de A argumento ver, me dejó muy loca. lo que le estaban diciendo es que ups, déjenme poner algo para escribir aquí. Lo que le están diciendo es que tenés acá T unidades de tiempo y llegó un bus y lo que queremos saber no es cuánta gente se va a subir al bus, sino que cuánto es lo que esperaron. Entonces, en ese intervalo, algunos llegaron aquí y usan la variable K. Acá llegó el Késimo. Si es que llegaron K personas. O sea, después vamos a condicionar por la probabilidad que en N, en T unidades de tiempo, lleguen K. Pero ahora supongamos por el momento, esto es lo que hacen, fíjate que dicen, ¿cuánto espera cada persona? T menos ese sub i que el instante en que llegó. Eso es lo que yo espero, ¿no es cierto? Este gallo esperó todo esto, pero este gallo esperó poquito. ¿Estamos? Y lo que me dicen, calcule la suma de todos esos tiempos. Entonces, este menos ese sub i, subo sobre todo, pero acá lo que hacen es condicionar. Supongamos que llegan K y por lo tanto calculemos esta sumatoria, pero hasta acá. Llegaron K. Y después calculamos el valor esperado. Ya, esto es parte trivial. Entonces, ahora queremos ver esto. Fíjate que aquí la sumatoria la desarman en dos pedazos. La sumatoria de T por la probabilidad que, por n, dado que n de T igual K. ¿Qué significa? Que T es una constante, ¿no es cierto? Y lo voy a sumar entre 1 hasta K. Eso me da K veces T. ¿Estamos? Eso es, todavía no tiene nada interesante. Y le queda el otro pedazo tal cual. Entonces, son estos tiempos. Ahora, calcular el tiempo, la esperanza de ese tiempo es idéntico, eso es lo que se mostró en lo anterior, es que en la materia, que si yo tomo los estadísticos de orden de un uniforme, o sea, si yo, fíjate, Evelyn, que eso es lo que se mostró anteriormente, si yo tengo K personas y les digo a estas K personas que vayan a la parada del bus y elija cada uno en forma independiente un tiempo para ir, pero que se distribuya uniforme entre 0T. O sea, yo tengo una ruleta entre 0T, tiro la cuestión, en lo que me salga, voy. El segundo gallo lo tira, lo que le sale, va, etc. Entonces, eso es lo que se mostraron, que si yo pongo los estadísticos de orden, o sea, estos K personas que tiraron la ruleta con uniforme y los ordeno, se van a ver igual que esto. Aquí le ponen un par, ups,
un paréntesis, para decir que el estadístico de orden, o sea, de los K gallos, este es el que llegó primero, segundo, y este es el que llegó K, décimo, ¿ya? Entonces lo que hacen es, los S sub I, fíjate que simplemente lo reemplazan por los U paréntesis I, que es lo mismo, eso es lo que se demostró anteriormente. Ojo, que todavía eso es complejo calcular la esperanza. Entonces, aquí lo que pasan, fíjate que aquí no es casualidad que no esté el paréntesis, aquí es K, aquí hay un typo. Fíjate que de aquí a aquí no está el paréntesis del I, y no es un error. Es que lo que a ti te interesa para calcular lo que esperaron en total es la sumatoria de los U sub I, o sea, lo que voy, que la esperanza de U sub I es distinto a la esperanza del que llegó iésimo, o sea, del iésima persona. La esperanza del que llegó iésimo no es lo mismo que cuál es la esperanza del gallo que tiró que tiró la ruleta en el iésimo turno. Si por ejemplo, el U sub 1 es distinto al U1. O sea, el U1 es, yo tiro una uniforme entre 0 y 1, o entre 0 y T. El U sub 1 es, K gallos hicieron eso y voy a elegir el más chico. En general, esto va a ser más chico que el U1, porque estoy diciendo, el primero, ¿cuál es el más chico que salió? Pero, como a mí me interesa la sumatoria, o sea, yo en realidad no me interesa el orden. Fíjate que si yo sumo todos estos tiempos, me va a dar lo mismo que si sumo cuando llegó el primero, cuando llegó el segundo, cuando llegó el késimo. Ups. Porque no sé el orden, a lo mejor el késimo me correspondió al que llegó más chico, etcétera, pero como los quiero sumar todos, no importa. Entonces, aquí paso de aquí a acá. Y ahora lo que sé que cada uno sí es un uniforme entre 0 y T. Entonces, simplemente el tiempo promedio, este medio por K. O sea, esta esperanza va para adentro y simplemente te medio. Ya entendí. Esta parte es más compleja porque tienen que acordarse de probabilidades, de los estadísticos de orden. Por eso yo le puse un archivito chiquitito, le subí como para que se refrescara la memoria. Hay dos cosas complejas, estadísticos de orden y cuando hacen las derivaciones anteriores, una distribución conjunta de varias variables aleatorias. ¿Qué significa la conjunta? Entonces, échenle una mirada a eso en probabilidades. ¿Okay? ¿Pero es una consulta de ese tema? Uh-huh. Es que vimos que en el auxiliar vimos que los estadísticos de orden se distribuían con una distribución beta. No me acuerdo exactamente cuáles eran los parámetros, pero llegábamos a una esperanza conocida del késimo estadístico de orden, que si no me equivoco era como cada partido en n+1. Pero ¿Eso lo podemos asumir como conocido para el control o no? Todo lo que en el control va a decir lo que pueden asumir conocido. Ah, ya. Porque hay hartas distribuciones que si uno se las sabe, hay cosas que salen más rápido. No, por eso que, por ejemplo, cosas ultra triviales que son como la exponencial, saber la forma de la exponencial, etcétera. Eso, obviamente, saber la acumulativa, la exponencial, obviamente a esta altura se la van a saber de memoria. Pero cualquier otra cosa que no sea estrictamente de Poisson, por ejemplo, si queremos que usen una fórmula que no es obvio, le vamos a decir o se la damos o si la tienen que derivar, etc. Y profe, por ejemplo, en el mismo ejemplo de los perros y los gatos, una probabilidad condicional sobre el número de mascotas. ¿Podemos asumir nomás que el número de gatos y perros que llegan en ese intervalo, sabiendo el número total de mascotas, distribuye binomial? ¿O eso también hay que demostrarlo como el cálculo que hizo recién? No, tienen que escribirlo. Ahora, es súper cortito hacerlo, entonces no es que los vamos a fregar mucho con eso. Y por ejemplo, la esperanza de los estadísticos de orden, esa demostración igual es bastante más complicada y he visto en algunas pautas que se usa como conocida. Claro, Esa igual la tengo que hacer. Por eso, Catherine, va a ser bien claro cuando tienen que poner desarrollo o cuando tienen que usar un resultado conocido. Ya. O sea, no vaya a tener duda. Si no dice gracias, nada, profe. claro, lo que se tienen que saber
obviamente, o ayuda de memoria, me da lo mismo, las fórmulas, igual están ahí con el apunte, las fórmulas de la Poisson, del exponencial, eso me da lo mismo si lo miran en los apuntes. Claro. ¿Mm? O sea, todos los formularios, eso no tengo problema que lo estén mirando las fórmulas, que son de las cosas conocidas, pero si ya les pido calcular una probabilidad, tienen que hacerlo de cero, a menos que digamos que pueden usar un resultado de algún problema que se vio en clase o en auxiliar. Ok, gracias, profe. ¿Ya? ¿Alguna otra Profe, ¿y duda? si Porque me tengo que demostrara, acostar. ¿Ah? y si demostrara todas estas cosas como al principio de la prueba nomás y después las voy referenciando, eso sería suficiente? Como para un caso Te va más a salir genérico. más complejo porque no sabéis qué cosas vaya a necesitar. No te lo recomiendo. Ok, Pero podía ya, hacerlo, gracias, ¿ah? profe. Pero si no, No, como igual, no hay igual visto los podría ser. problemas, no sabéis que a lo mejor hay cosas que no las vaya a usar, ¿cachai? No, Pero, claro, pero igual podría empezar a ver ahora un par de cosas. Bueno, pero gracias. podía usarlo, obviamente. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Estamos, Gracias, chiquillos? profe. Ya. Yo creo que se han salido casi todos, parece. ¿O no? Ya. Entonces bueno, mañana suerte para la prueba y vamos a estar ahí atentos a cualquier duda. Chao, chao. Chao, chao, profe, Chao, chao. gracias.